ahora. 6 minutos faltan para las 10 de la mañana. Donald Trump amenazó con un arancel adicional del 10% a países que se alinean con las políticas del BRICS. Queremos conversar sobre la participación del presidente Boric en esta cumbre con Jorge Burgos, exministro del Interior y Defensa. Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta conexión. Nos estamos viendo más frecuentemente y eso me parece muy bien, señor. Muchas gracias, don Gonzalo. Un gusto poder conversar contigo y a través tuyo con la gente, la mucha gente que escucha el Mega. Sí, eso. Jorge, ¿sabes qué? Acaba de hablar el canciller Van Claveren, justamente desde la cumbre BRICS, y fíjate que se le preguntó particularmente por este anuncio de Donald Trump de una amenaza de 10% adicional de aranceles para los que se alinean con el BRICS, que no sabemos si es ser miembro directo o tal solo el participar y aparecer en esa foto nos puede significar una alza de aranceles. ¿Cómo lo ves? Bueno, Trump es amenazante permanentemente, no siempre cumple la amenaza, pero su política en general es de mucha amenaza, tanto en lo interno como en lo externo. En consecuencia, una amenaza de Trump no hay que mirarla con mucha liviandad, siempre tiene un riesgo de consumación. No siempre las consuma, pero en fin, es preocupante. Ahora, yo personalmente creo, y ya no como una explicación a Trump, sino una explicación entre nosotros, los chilenos, que el gobierno chileno no se ha alineado con el BRICS, ha ido a una sesión del BRICS como invitado, no es miembro del BRICS, no ha pedido su incorporación al BRICS. Yo tengo entendido de una larga lista de países que quieren incorporarse a los países fundantes del BRICS, que son 5, 6 o 4, pero Chile no ha pedido eso. Yo entiendo que fue porque lo invita un miembro importante del BRICS, fundador, Brasil, que es presidido por una persona que tiene una buena relación personal con Gabriel Boric y también preside un país con el que tenemos una muy buena relación política y comercial, Brasil. Pero de ahí a dar el otro paso creo que no hay fundamentos para ello. No deja de ser importante, a mi juicio, a lo menos teóricamente, que nosotros, en virtud de la tesis del multilateralismo, o sea, de relaciones con todos de Chile, podamos asistir a eso, reconociendo que tiene algunos riesgos en este mundo que se ha puesto más bipolar. Pero espero que no tenga consecuencias, porque yo creo que no se dio un paso de incorporación, hubo conversaciones comerciales, no formamos parte de la declaración final de los países del BRICS, que es bastante opinable, una declaración que, bueno, critica el proteccionismo de Trump, en eso podemos coincidir, critica el bombardeo a Irán y otras cuestiones más, pero no tiene una palabra de reproche al invasor Putin, una sola palabra. Era bien previsible que no lo hiciera porque Putin es miembro fundante, estuvo vía telemática, pero en el mundo actual no reprochar esa invasión brutal, ese abandono que está ocurriendo de Ucrania, porque en esto el BRICS tiene una coincidencia con Trump. Ambos están con Putin, claro. Digamos las cosas por su nombre, de maneras distintas, pero ambos. Estados Unidos no le vende armas, está siendo atacado, ¿no es cierto?, como nunca a través de drones y otras cuestiones. Ucrania, y solo le queda el apoyo, a veces fuerte, a veces más tibio, de la Unión Europea. Entonces llama la atención una declaración de esa naturaleza que obviamente no la compartimos, y el presidente Boric, si uno hace seguimiento a lo que ha dicho, tampoco la comparte, porque ha sido claro y preciso respecto a la solidaridad con Ucrania y particularmente con su conductor Zelensky. Sí, te quería preguntar si, a ver, con esto no quiero, pero por ningún motivo, menospreciar la política de Estado de Chile, menos en relaciones internacionales o apocar con lo que te voy a preguntar. Pero, ¿cuánto le importa, por ejemplo, a una potencia como Estados Unidos lo que diga Chile o no diga Chile? Lo pregunto porque, más o menos imaginando su respuesta, a los que más nos tiene que importar es a nosotros mismos cualquier tipo de efecto que nos haga mal, porque somos muy chiquititos y con una economía absolutamente abierta dependiendo del precio de los commodities. Entonces, no sé si sale a cuenta esto.
Está bien, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo, Gonzalo, que tiene riesgo. Y por cierto, a nosotros nos importa mucho más mantener una buena relación comercial y política con Estados Unidos que lo que les importa a ellos, que hubo acá. Y eso no solo ha sido ahora, ha sido siempre. Hay una relación desde esa perspectiva bastante asimétrica. Pero si tú me preguntas si era posible poner en la balanza el riesgo comercial y decir es demasiado el riesgo mínimo de ir, si era posible, por cierto. Pero la decisión que se tomó por el conductor de la política internacional y su canciller fue asistir. Yo creo que la asistencia dentro de todo ha sido cuidadosa, lo que no aminora absolutamente el riesgo de una retaliación por parte de Trump en materia arancelaria. Espero que no ocurra. Ahora, uno puede ponerlo al otro lado, porque en el BRICS está, ¿quién está? En el BRICS está, entre otros, China. Claro. Y China es nuestro principal socio comercial, mucho más importante que Estados Unidos. Claro. Mucho más importante. No es que el otro no sea importante, pero es mucho más importante. Y China es del BRICS, fundador del BRICS. En consecuencia, hay un cierto checks and balance permanente respecto de riesgos y virtudes, que son decisiones que hay que tomar en materia de relaciones exteriores. Jorge, a ver, ampliar nuestra gama de socios siempre va a ser bueno, o sea, dejando de lado... O sea, yo me imagino, o lo veo yo humildemente así, que por ejemplo, poner el ojo en India, que ya lo hizo, y creo que debería ser una política gubernamental de aquí en más, como política de Estado de Chile, independiente del color del gobierno. Poner ojo cada vez más en China, tal vez es una buena apuesta. Incluso puede ser más visionario, más conectado con el presente que están mirando a Estados Unidos, porque vemos cómo solamente en el potencial de compradores, India y China tienen buena parte del mundo, digamos, en su población. Y son países altamente industrializados, nos compran, ¿verdad?, mucho. O sea, a lo mejor Estados Unidos ya podría no eventualmente representarse en la primerísima prioridad, a pesar de que el mercado estadounidense es el segundo o tercero de importancia para Chile entre Asia, China, la Unión Europea y Estados Unidos. Yo estoy plenamente de acuerdo. A ver, la diversificación de los países o concentración de países donde mandamos nuestras exportaciones, fundamentalmente hoy día commodity, y ojalá que con el tiempo pudiera ser con mayor valor agregado, que son mejores exportaciones y duran más, pero nuestra política es... Nosotros somos el país sudamericano, no me atrevo a decir latinoamericano, pero sudamericano de todas maneras, que más exportamos per cápita. Chile exporta más de $100.000 millones el último año, exporta más que Argentina, que tiene casi el triple de nuestra población. En consecuencia, nuestras exportaciones per cápita ha sido el motor del crecimiento de la economía durante los últimos 30 o 35 años. Entonces, no hay ningún gobierno de ningún signo, espero yo, de derecha, centro izquierda o izquierda, que desprecie las exportaciones, o cuando las parece despreciar se cambia de caballo, afortunadamente, como ocurrió con este gobierno, que comenzó poniendo en duda la suscripción del TPP, pero a poco andar, afortunadamente, se rectificó y nos incorporamos al TPP. Este mismo gobierno, en estos días, el presidente Boric, hará 2 meses, un mes, hizo una gira importante a la India, acompañado de toda la capa de empresarios chilenos, grandes y medianos y pequeños, y creo que es muy bueno. A lo mejor estamos un poco atrasados, deberíamos haber empezado antes. El país que tiene más población hoy día del mundo, que tiene pobreza, pero tiene otros bolsones tecnológicos gigantes. En consecuencia, hay que seguir con esa tarea y ojalá cada vez menos depender. Hoy día nosotros, tal como dejamos de depender tan absolutamente de Estados Unidos y pasó a ser uno de nuestros compradores, a veces el segundo, a veces el tercero en comparación con la Unión Europea y China, hoy día nosotros deberíamos buscar alternativas a la concentración de nuestras exportaciones a China. Y India parece súper interesante, o un upgrade, por ejemplo, con la Unión Europea, por decir una cosa así.
Entonces, yo plenamente de acuerdo con tu aseveración. Yo creo que es el camino de Chile. Gobierne quien gobierne. Ahí está nuestro desarrollo, nuestras inversiones. Sí, es que es súper interesante porque yo no sé quién se atrevería a refutar que la apertura de mercados, la diversificación de los mercados, el incremento del crecimiento económico y que esta cuestión ya, no sé, bueno, habrá quien tenga una opinión distinta, pero Puede ser. a ver, muchas veces Fíjate. puede ser, pero solamente para terminar el punto, yo me acuerdo la cantidad de bromas y chistes, en ese tiempo no había memes, hoy día hubiera estado lleno de memes, cuando el presidente Eduardo Frei viajaba todo el rato. Y fundamentalmente con la apertura y la visión del Asia-Pacífico. Y resulta que fue clave. Fue clave porque en definitiva el crecimiento aumenta el empleo, aumenta todo. Y yo creo que los que han vivido los últimos 20, 30 famosos años, un poquito más, se dan cuenta que el momento en que a todos nos llegó de una u otra forma mejor fue cuando Chile crecía con ganas. Por cierto. Bueno, acaba de ocurrir un hecho bien importante. Esta comisión, que me parece muy bien lo que hizo el gobierno, que estudió la forma en cómo estamos midiendo la pobreza, que la medimos como la medían todos los países. Y ese estudio es bien brutal. La conclusión, ¿sabes? Si la medimos más técnicamente de acuerdo a elementos modernos, la pobreza casi se triplica. ¿Ah? Y fundamentalmente, la recomendación es que el camino para disminuir la pobreza, aún medida técnicamente como no la miden otros, es a través del desarrollo económico. No hay otro camino fundamental o estructural como ese. Entonces es muy importante lo que podamos hacer ahí para volver a tener un proceso de crecimiento sobre las tasas que hemos tenido en los últimos 10, 15 años, que han sido bajas y rompimos un ritmo que traíamos en los 20 años anteriores. Creo que es muy trascendente. Mira, a una cosa, por eso termino, una cosa que dijiste, yo diría que hay un consenso, no sé si absoluto, unánime, respecto de que nuestra política de exportaciones, nuestra apertura al mundo es la gran palanca de desarrollo. Fíjate lo que pasó días atrás, de lo que se supo del programa de la candidata en ese momento que participaba en las primarias, Janet Jara, que hoy día es un insumo a lo que será el programa definitivo del mundo de la izquierda, la centroizquierda, establecía que la palanca fundamental era el consumo interno. Y se produjo una discusión de todos lados criticando eso. Es más, la candidata Toá, perdedora, le dijo una cosa muy fuerte en un foro. Mire, eso es lo que hizo el kirchnerismo. Y mire cómo Argentina está en este momento. O estuvo allá de las políticas actuales. Sí. Entonces, Jorge, yo creo que es bastante unánime, pero no deja de haber de repente discusión. Sí, es que me parece un tema súper importante. A ver, mira, sabemos que la primerísima preocupación de todos en Chile es la seguridad. Pero también es la calidad de vida, es las mejoras, son tus expectativas, ver si el próximo año vas a estar mejor o no, ver si tus ingresos en el fondo también van aumentando o tienes más oportunidades, porque es difícil que la escalada inflacionaria baje. Ojalá que se mantenga ahí y no suba más, ¿no? Pero el costo de la vida está brutalmente caro. Solamente va a poner un punto del por qué es importante mejorar, ¿no? Nuestras oportunidades. Y a mí me llamaría mucho la atención una postura dogmática en estas materias. Por ejemplo, de una oferta o un plan gubernamental del comunismo chileno. Porque resulta que si nosotros miramos el mundo hoy, es como al revés, porque Estados Unidos nació como la cuna, ¿no? O, digamos, el refuerzo de la economía liberal. Y resulta que hoy día vemos cumpliendo esos preceptos más a China y Estados Unidos evolucionando al proteccionismo y el consumo interno. Y resulta que los chinos, con un partido comunista que probablemente no es igual que el nuestro, pero es comunismo al fin y al cabo, se dan cuenta y son hoy día la economía más abierta del mundo y más preocupada, ¿verdad?, de mantenerla y expandir una suerte de nueva colonización a todo el mundo con presencia de capitales chinos e inversiones. Bueno, sin duda, yo creo que hay unas ciertas contradicciones respecto
de lo que pasa hoy día en el mundo. Bueno, Estados Unidos, como dices tú, la cuna de la economía libre, de la apertura de las exportaciones, en fin, durante mucho tiempo. Hoy día se retrotrae y establece que ciertos problemas económicos internos pasan por proteger su industria, una industria muchas veces anticuada, que se quedó atrás, en fin. Y el mundo protesta protesta el propio BRICS. ¿Ah? El propio BRICS, la primera parte de su declaración es un reproche al proteccionismo norteamericano. Yo sinceramente creo que el aspecto mundial o el efecto de la globalización en materia de comercio ha sido una buena noticia para el mundo y particularmente para los más pobres, para los más carenciados. Y no hay ninguna razón para volver atrás en eso. Y espero que nosotros, en nuestro mundo, en nuestro país, se mantenga en esa línea. Yo sinceramente creo que en eso hay un grado de consenso bastante mayor que en otras cuestiones. Sí, Jorge, antes que se nos vaya el tiempo, sé que tienes otra actividad y te agradezco los minutos, pero quiero volver a la política interna. Ya conversamos la semana pasada, ¿verdad?, de la nueva configuración postprimaria, tu postura al respecto, en fin. Pero fíjate que la semana pasada tuvimos una primera foto con la encuesta Panel Ciudadano, donde le dio una amplia ventaja postprimarias a Janet Jara por sobre los otros contendores de la derecha. Y hoy día, bueno, ayer más bien, se ratifica esto con la encuesta Plaza Pública CADEM. Janet Jara liderando la carrera presidencial, seguida de José Antonio Kast y luego Evelyn Matei. ¿Cómo ves esto? Y no sé si te preocupa o no sé qué interpretación le das en el sentido de que al parecer, al menos las personas encuestadas, logran despejar aquellas polémicas en torno a la militancia y una serie de situaciones, viendo más bien parece la candidata, ¿no? Bueno, en estas cosas hay, obviamente que hay improntas personales que tienen que ver con las votaciones. No son únicas, pero hay improntas personales, hay también historias, hay ubicaciones en el espectro político. Pero respecto a lo que dicen las encuestas post-primaria, que no es la primera, la CADEM, sino que unas que incluso salieron a los 2 días, 3 días, dan cuenta que después de la primaria, la candidata que ganó la primaria, que ganó con un 60%, pero del 10% del padrón, ¿ah?, es decir, un poco más del 5% del voto total, ha ido obviamente subiendo en las encuestas y subiendo a porcentajes bastante parecidos, si tú haces el link a la adhesión que tiene el actual gobierno. El actual gobierno se ha movido entre un 25 y un 35%. De hecho, la encuesta CADEM de esta semana creo que lo pone en el 35-36. 36. Que es la cifra más alta de los últimos 3 años. ¿Ah? Sí. Yo no recuerdo una... Pero la candidata se movió a ese rango. Lo que no es muy extraño, porque en este país es una propuesta, digámoslo, de continuidad a lo que ha sido este gobierno. Entonces ya configurada quién es la candidata que tenga en las encuestas 26, 27, 25 puntos, es bastante natural si tú lo asimilas a la cantidad o a la adhesión que tiene el actual gobierno. Y hay que mirar las otras propuestas, los candidatos de centro o derecha sumados están arriba. Si tú sumas los 17, los 22, la extrema derecha que aporta 6, son Kaiser. Si tú sumas lo que tiene París y que es medio difícil de definir para dónde podría ir en una segunda vuelta, ha surgido, me llamó la atención en CADEM, si hay algo que me llamó la atención, es el crecimiento de una candidatura que está por verse, que es la candidatura de Harold Mayne Nichols, que aún creo que ha avanzado mucho en las firmas, pero aún no la junta, probablemente la va a juntar, pero ya en esa encuesta, si no me equivoco, tiene 5 puntos. Es el alza porcentualmente más importante de esta última encuesta. Entonces, hay todavía una situación líquida. Absolutamente, queda mucho más. Y que quedan 3, 4 meses. Yo soy de los que creo que vamos a tener una segunda vuelta de todas maneras. Aquellos que pensaban que podía haber un triunfo en la primera vuelta o pensaban que iba a ser una segunda vuelta de personas de más o menos el mismo signo, habrán guardado esas proyecciones. Vamos a dar una segunda vuelta donde yo creo que va a estar la candidata de continuidad del gobierno y va a estar
un candidato de la derecha o la centro derecha, donde parece ser la pelea más peleada. Está arriba Kast, pero ya tampoco uno puede estar tan arriba que es irremontable. Entonces vamos a tener una segunda vuelta de esa naturaleza, creo. Jorge, la última y nos despedimos. Mira, la candidatura del Partido Comunista que va subiendo, bueno, del oficialismo, porque no solo representa al Partido Comunista, pero va subiendo y comienza a liderar las encuestas. Puede abrir una, a ver, ¿cómo decirlo? Un vacío para mucha gente, que son los indecisos y que no ven, ¿verdad?, una oferta del sector medio, ¿verdad? Y en esa medida te quiero preguntar si tú crees o descartas 100% que, por ejemplo, el expresidente Eduardo Frei se abriera a estudiar una candidatura. A ver, yo desgraciadamente lo descarto. A mí me habría encantado que Eduardo Frei, a quien recordaste tú con toda razón como uno de los líderes de la apertura económica, probablemente si tú tienes que elegir una cosa del gobierno del sexenio de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, una sola tendrías que decir apertura económica, firma de tratado, en fin, hubo después muchos otros y antes también, pero yo creo que se representa muy bien eso y lo sigue siendo un verdadero embajador ante el mundo asiático. Desgraciadamente yo creo que él definitivamente dijo que no por diversas razones personales, en fin. ¿Y con este cambio de escenario? Yo no he vuelto a estar con él. Yo estuve con él antes hace 3, 4 meses y mi impresión era que era categóricamente no. Y creo que se lo dijo a personas mucho más importantes que yo respecto del diálogo, pero no sé, no, yo lo veo difícil. Él hace un juicio más bien personal. Con 5 años menos yo creo que nadie habría discutido la posibilidad, pero así es la vida pasa para todos. Sí, es verdad, pero está plenamente activo y... Absolutamente. Ahora, absolutamente. hipótesis, y si entrar en la arena y por una convicción quisiera ir a noviembre, ¿cómo crees que le iría? Yo creo que hoy día hay un espacio más que de indecisos, de gente ubicable en la moderación, que a veces pueden decir soy de centro izquierda, soy de centro derecha, pero la moderación, el liberalismo, que reivindica una época de cambios razonables, de acuerdo, que está guacha. Está guacha. Es que además, si leemos la encuesta hoy día, se estarían configurando dos posiciones más o menos, digamos, extremas para que se entienda fácil, ¿no? Tal vez una oferta de extrema derecha o de una derecha más conservadora que Chile Vamos y un oficialismo liderado por un partido comunista, ¿no? O sea, no es precisamente el mundo de la moderación, en teoría, el que sería atendido. Entonces, por eso pongo el ejemplo de Frei como una alternativa. ¿Crees tú que le iría bien? Estoy de acuerdo. Yo creo que sería una candidatura potente. No me atrevo a decir porcentualmente porque estamos haciendo hipótesis, pero sería potente una candidatura de esa naturaleza. Particularmente pues yo creo que hay gente que quiere evitar esa disyuntiva de más de extremo. Particularmente una que si las elecciones según las encuestas fueran el domingo sería Jara Kast, que es la más extrema de todas. Entonces hay mucha gente, mira, en la encuesta Academ hay un dato que ya lo dije, que me llamó la atención el aumento de Harald Meine Nichols, a una cifra todavía menor, pero de 1 a 5, yo creo que detrás de eso ya se vislumbra una adhesión de gente que dice, yo quiero evitar a como dé lugar tener que pronunciarme por posiciones más extremas. Esa es mi impresión. Bueno, Jorge Burgos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias ahora. Les deseamos un excelente día y una muy buena semana. Igual a ti, Gonzalo, un fuerte abrazo y a toda la gente que lo escucha. Postdata, si por ABC se llega a tomar un café con el expresidente Frei, ¿nos podría contar si va a la pelea o no? No sé si soy el vocero, pero... No, si un café nomás. No, te cuento para ti no. Eso. Tú ves lo que haces. Yo no le cuento a nadie. Un abrazo, Jorge. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Se dijo